Karina Rodríguez. Ella es quien preside este colegio y en la vicepresidencia se encuentra la maestra Liliana Romero Escutia. En la secretaría se encuentra el compañero criminólogo también, Rafael García. Y en la tesorería se encuentra la maestra Maritza Mendoza Maya. Yo soy presidente de la Sociedad Mexicana Forense. Para quien no me conoce, soy Mario Alberto Vázquez Montano. Y hoy tengo el gusto de estar aquí reunido con ustedes, acompañando el lanzamiento de este ciclo de conferencias, lo cual a mí me llena de satisfacción. Tenemos 17 años de estar trabajando en todo México y América Latina, llevando con gran calidad y con mucho esfuerzo, con excelentes ponentes, formación pericial, formación en el área de la criminología y formación en toda el área del derecho. Por esa razón es de que hoy realmente estamos celebrando desde este día tan importante. ¿Por qué es importante? Porque la criminología es una ciencia emergente en México. Ciertamente, tiene antecedentes que se van a cientos de años atrás, a siglos. Comienza a ser netamente ciencia desde los inicios de 1800 del siglo XVIII, pero está haciendo ahora un avance muy significativo en todo México y América Latina a través de la reforma judicial que se hizo desde el año 2008 y que ahora ya está instalado el nuevo sistema penal acusatorio y oral, lo que da la oportunidad a la gran apertura que hemos estado viendo en esta década a las ciencias y las técnicas forenses, a la criminología como ciencia y con todas sus áreas de conocimiento, la prevención del delito, la política criminal, la política carcelaria, la conducta desviada, la victimología, etcétera. Todas estas áreas tan importantes en la vida social para hacer prevención, para corregir conductas, para lograr una sociedad más equilibrada. Todos aquellos que se están formando como criminólogos o todos aquellos que ya son criminólogos y que además tienen una orientación ética y científica, para nosotros son personas muy valiosas. De tal manera que la compañera Karina Rodríguez, la compañera Liliana Romero Escutia, Rafael García, Maritza Mendoza, como decía al principio en la mesa directiva del Colegio Latinoamericano de Criminólogos, han hecho un enorme compromiso para llevar a cabo este colegio. Y parte de lo que ustedes van a comenzar a ver, a gozar, a participar, porque en cualquier momento los que nos están acompañando hoy pueden estar de este lado, y eso queremos, porque somos plurales, porque estamos abiertos a la ciencia, la ética y la técnica. Queremos que sientan al colegio como una institución confiable y que está haciendo trabajo, labor para poner en la mejor disposición de todos ustedes el conocimiento especializado. Sean bienvenidos y desde este momento cedo la palabra a la compañera que nos hace el honor de presidir este colegio, la criminóloga Karina Rodríguez. Adelante. Tanto gusto, maestro. Muchísimas gracias por todos ustedes que se tomaron el tiempo de estar aquí. Sabemos que es fin de semana, ¿no? Y la mayoría quiere estar en familia, pero es un gusto que criminólogos y personas interesadas estén presentes aquí en este primer evento académico que el colegio trae para ustedes. Un honor servir desde la presidencia. Tenemos como primer ponente a la maestra Viridiana Rosales Aguilera. Desde este momento doy iniciado lo que es el primer evento, siendo las 5:10 de la tarde del primer evento académico del Colegio Latinoamericano de Criminólogos. Ya les mencionaba yo, la maestra Viridiana Rosales Aguilera. Voy a dar una pequeña síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho
por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Ciencias Forenses, Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios de Zacatecas, conductora del programa Universo Forense, actualmente adscrita al Juzgado Primero del Ramo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Conferencista, además, autora del libro Paciencia y Obediencia, enamorada de un psicópata. El libro que se va a estar rifando es ese, que nos hace la maestra Viridiana el honor de regalarnos un ejemplar, el cual va a estar siendo sorteado el 16 de noviembre. Así que sigan las conferencias para conocer mucho más detalles de esto y sigan nuestra página en Facebook, que es Colegio Latinoamericano de Criminólogos. Maestra Viridiana, le cedo la palabra, muchísimas gracias y es un honor que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias y al contrario, el honor es mío que puedan brindarme el espacio y la oportunidad a través del Colegio Latinoamericano de Criminólogos de la Sociedad Mexicana Forense, poder el día de hoy compartirles esta conferencia en el ciclo de conferencias relativas al Día de las y los Criminólogos. Y bien, muchísimas gracias y una vez también que ya estamos iniciando, gracias a quienes han asistido el día de hoy y pues con todo gusto vamos iniciando esta presentación antes de que podamos avanzar en el tiempo. Este es un tema muy amplio, sin embargo el día de hoy vamos a tratar de ver sobre todo este análisis del comportamiento de psicópatas integrados en las relaciones de pareja. Bien, me comentan si todo va bien por aquí. Bien, vamos iniciando. El análisis criminológico del comportamiento de psicópatas integrados en las relaciones de pareja. Pues bien, esta es una temática muy importante que debemos, y con gusto, comparto con todos ustedes, con todas ustedes, a razón de que estamos viviendo actualmente a nivel nacional y podría ser que mundial, una problemática en relación a la violencia de género. Tan solo en el estado de donde les estoy hablando, el estado de Zacatecas, tenemos una alerta de violencia de género y los índices de violencia cada vez van en aumento. Tenemos feminicidios, tenemos delitos de violencia familiar, cada vez las cifras van más elevadas. Entonces la importancia del día de hoy, como en otras ocasiones, de compartirles este análisis, lo es a razón de que este perfil psicopático es uno de los principales que se encuentra detrás de estos altos índices de violencia. Bien, inicio con esta pregunta. Sé que el día de hoy nos pueden acompañar tanto con colegas, personas de este ámbito forense, pero también nos pueden estar acompañando personas interesadas en el tema, que no precisamente tienen que relacionarse a lo forense, pero que tienen interés de conocer el análisis que vamos a hacer hoy. Entonces, arrancamos con esta pregunta. ¿Ustedes creen que la psicopatía se refiere únicamente a criminales, delincuentes o asesinos o asesinas en serie? Con esta pregunta iniciamos y quizás su perspectiva pueda cambiar cuando finalicemos esta conferencia. Eso espero que podamos ver que no solamente se reduce a esto. Vamos a iniciando entonces. Tenemos que la sociedad observamos con somos incrédulas en saber que pueda existir una persona de estas características porque no le hemos aprendido a conocer realmente a profundidad. Hoy en día es realmente indispensable saber cómo piensa, cómo actúa una persona con un perfil psicopático. ¿Por qué? Para poder preservar nuestro bienestar, tanto emocional, físico y demás, ya que las verdaderas intenciones de esta personalidad están detrás de una fachada de normalidad. Y es ahí esa palabra de normalidad.
No podemos ver, claro, no, esto también hay que señalar que es un análisis que estamos haciendo precisamente a la luz y a los ojos de la criminología, pero también en auxilio de otras ciencias que vienen a ser también la psiquiatría, la psicología, pero el día de hoy vamos enfocándonos nosotros y además con esta ciencia que nos da para mucho y podemos abarcar varias temáticas, incluidas esta. Entonces, a los ojos de la criminología, tenemos que conocer cómo se comportan los perfiles psicopáticos. Si escuchan a lo largo de la conferencia que me pueda referir únicamente al género de los hombres, también se presenta en mujeres, sin embargo, bueno, vamos que hay más campo de investigación en hombres, a razón de denuncias, son en su mayoría hacia los hombres, pero no, eso no significa que el perfil no cumpla las mismas características exactamente iguales en mujeres, aunque se presenten una minoría al contrario a los hombres, también es presentado y representado exactamente igual en las mismas características. Pero antes de irnos a este análisis del comportamiento, es importante conocer de qué estamos hablando al referirnos a psicópata, psicopatía, qué es este desorden de la personalidad o si es un trastorno mental. Tenemos que saberlo antes de irnos, por favor, a ese comportamiento. Trataré de explicarlo brevemente para que no nos consuma el tiempo y el mayor tiempo dedicarlo a esas características. Tenemos que la psicopatía es un conjunto de rasgos y comportamientos que pueden ser desde interpersonales, afectivos, de estilo de vida y antisociales. Esta definición nos la comparte el mayor experto mundial en psicopatía, que es el Dr. Robert Hare. Nos dice que es este conjunto de rasgos y comportamientos. Pero a mí me gusta más compartir una definición más entendible, porque la finalidad de esta temática es que pueda tener acceso a conocerla cualquier persona, no únicamente limitarnos a nuestro ámbito de las ciencias y técnicas forenses, sino que cualquier persona interesada también en prevenir pueda entenderlo de una mejor manera. Entonces yo prefiero compartirles que es un trastorno grave de las emociones y los sentimientos de una persona. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que las emociones que presenta un perfil psicopático son en su mayoría aquellas emociones y sentimientos no positivos, es decir, carece de las emociones y sentimientos positivos, pero sí presenta todos aquellos negativos, como la envidia, la ira, ¿sí? Pero todos aquellos sentimientos positivos no están presentes. Hay una evolución del término que me gustaría compartirles también, porque tenemos que saber desde cuándo se han estado estudiando estos perfiles psicopáticos. Desde el año 1786 podemos encontrar ya un antecedente con Benjamin Rush, quien nos decía que era una ausencia de moral. Estas personas presentaban una ausencia de moral, pero sin un deterioro intelectual. También avanzamos en el tiempo con Philip Pinel, que nos decía que es una manía, pero sin delirio. Y este autor es el primero que lo menciona como un trastorno mental. Después seguimos con Pritchard, que nos dice que eran una locura moral. Pero aquí también, por ejemplo, coincide con César Lombroso, que los llamaba locos morales. Hay una degeneración mental, degeneración a los principios morales. En eso coinciden la mayoría de los actores que han estudiado este comportamiento. Hay una degeneración o una ausencia de moral. Son inferioridades psicopáticas. Es Koch en 1881 quien empieza a señalar ya el término psicopatía a razón de las inferioridades psicopáticas. Es un desorden de la personalidad. Después con Kraepelin empieza a utilizar ese término. Y siguieron avanzando más autores, pero hay que rescatar aquí a quienes empezaron a mostrarnos más un comportamiento ya más específico de perfiles psicopáticos. Tenemos que es Herbie Cleckley, quien en el año 1941 escribe un libro que se llama La máscara de la sanidad, el
cual espero ustedes puedan en algún momento acceder a él. La máscara de la sanidad de Herbie Cleckley nos dice, este estudio a 15 pacientes va enfocado al comportamiento de perfiles psicopáticos integrados. ¿Qué es esto? Bueno, son personas que están alejadas de las prisiones, que no tienen un comportamiento delictivo, que probablemente jamás vayan a cometer un delito. Entonces son personas que tienen un estilo de vida normal, tienen un trabajo, una familia, en una apariencia y todo dentro de la normalidad. Entonces Herbie Cleckley estudia estos 15 pacientes al darse cuenta que acudían en algún momento a su consultorio, él como psiquiatra, y acudían por considerar que el entorno de ellos les estaba generando malestar. Sin embargo, él se da cuenta que ellos mismos eran quienes, al contrario, generaban este desorden dentro de sus familias. Le llama la atención las características, las enumera y escribe este libro que se llama La Máscara de la Sanidad, que posteriormente el doctor Robert Hare, retomando esas características de psicópatas integrados, no criminales, integrados, elabora un instrumento de valoración que se llama Psychopathy Checklist, y este instrumento de valoración incluye ya un formato, digamos, en el que a razón de dividirlo en dos factores, el factor 1 se refiere exclusivamente a psicópatas integrados y el factor 2 a psicópatas criminales o delincuentes. Podemos conocer las características generales de lo que es la psicopatía. Sabemos que son personas que tienen un encantamiento superficial, que tienen ausencia de empatía. Es lo más característico que escuchamos de estos perfiles. Cuando preguntamos, defíneme quién o qué, a qué nos referimos con psicopatía. Alguien que no tiene remordimientos, que no siente culpa, que es encantador. Nos limitamos a esas características principales, claro, porque son quizás las más fundamentales, pero hay que saber conocer todo lo demás. Tienen una insensibilidad, cosifican a los demás, es decir, no pueden verlos como personas, como su calidad de individuo, sino que le quita todas esas cualidades de persona y los vuelve objetos, cosas que puede utilizar a su favor. Tiene una carencia de emociones, dijimos, carece de todas las emociones positivas, solamente presenta las negativas, la ira, la envidia siendo las más principales. Tiene egocentrismo, hay un narcisismo importante aquí porque ya es patológico, es decir, que todo y toda psicópata tienen dentro una personalidad narcisista. Pero no quiere decir que todo narcisista sea psicópata, hay bastantes diferencias, pero sí dentro, incluido, el psicópata lleva ya un narcisista patológico que es el que le impulsa a comportarse de esta manera. Y su estilo de vida es a través del engaño y la manipulación. Estas son las características que podemos conocer como más clásicas o más generales de lo que es la psicopatía. Y, por ejemplo, vemos las que enumera Herbie Cleckley, que después fueron retomadas por Robert Hare. Aquí hablamos de que hay un encantamiento superficial, pero también hay un elevado nivel de inteligencia. El egocentrismo, además de ser patológico, lo menciono de nuevo, tienen ese narcisismo, pero una incapacidad para amar, Hay ausencia de delirios. Aquí esto puede responder a la pregunta, ¿él y la psicópata son enfermos mentales? No, están en la absoluta realidad. Esta ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional, ¿qué quiere decir? Que están en la absoluta realidad y que ellos y ellas toman la decisión de actuar con raciocinio respecto a lo que hacen. Hay una ausencia de nervios o de manifestaciones neuróticas, son indignos de confianza, hay continuas mentiras y falta de sinceridad en su actuar. Pueden llegar a desarrollar una conducta fantástica, pero que no tiene que ver con el consumo de alguna droga o de alcohol. Hay una ausencia de culpabilidad y vergüenza. Hay amenazas en relación al suicidio, pero sin llegar
acometerlo. Esto es una manipulación. Tienen una conducta antisocial, es decir, aquí vamos a ver que está muy relacionado al trastorno antisocial de la personalidad, pero no equivale a lo mismo. La conducta antisocial nos dice que tiene una predisposición a la delincuencia, por supuesto, y que en algún momento puede brincar de estar integrado a convertirse en un psicópata o una psicópata criminales. Tienen una vida sexual impersonal, esto quiere decir que son promiscuos. Una dificultad para aprender de la experiencia, es por eso que estos perfiles son reincidentes. No hay aprendizaje de ninguna experiencia, por eso los vemos entrando y saliendo de prisión, volviendo ese estilo de vida. En el caso de los psicópatas criminales, en el caso de aquellos que estén integrados, que quizás no cometen delitos, sí hay una reincidencia, por ejemplo, en el maltrato psicológico, en el ciclo de violencia, y todo esto no salen de ahí, repiten, tienen un comportamiento repetitivo y son incapaces de seguir cualquier plan de vida. Estas son las características de Herbie Cleckley, este psiquiatra que en 1941 escribió el libro La máscara de la sanidad. Hay diferentes formas de evaluar la psicopatía, pues conocemos que es a través del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que está en su 5ª edición, pero aquí la dificultad para valorar o para poder describir perfectamente el perfil que estamos hablando el día de hoy, carece a razón de que describe a los delincuentes antisociales, es decir, a aquellos valorados como trastorno antisocial de la personalidad, pero a los psicópatas integrados los deja fuera. Únicamente se refiere al perfil que es impulsivo, pero no aquel que vive de forma integrada. Es a través de la escala de Robert Hare, la PCLR, donde efectivamente encontramos, como les mencionaba en el factor 1, todas estas características, dividido en el factor 2, todas aquellas que se refieran a la psicopatía criminal o los psicópatas criminales. Hay muchos más tests y instrumentos de valoración que podemos encontrar, muchos inventarios, pero todos estos van a la conducta antisocial, como el de Minnesota, el de California. Valoran lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, pero dejan fuera todo aquel comportamiento del psicópata o de la psicópata integrado, ¿sí? Se van únicamente al comportamiento impulsivo y criminal. Entonces es por eso que hay una real controversia sobre si el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía integrada funcional o subclínica o primaria es lo mismo. A pesar de que la APA los denomina homólogos, coincido con los autores que podemos llegar a señalar que son distintos a razón de la forma en que se conducen en un comportamiento ya y mucho más enfocado, por ejemplo, al análisis que estamos haciendo y que va a ser en las relaciones de pareja. Bien, vamos avanzando. Esto es a razón de poderles abrir ese panorama de saber qué es la psicopatía, cómo se valora, quién lo hace. Y bien, aquí ya podemos ir hablando de psicópatas integrados, también se refiere a psicópatas primarios cuando escuchamos eso, o psicópatas subclínicos o funcionales. Nos estamos refiriendo a esa persona que tras una fachada de normalidad está perfectamente integrada a la sociedad. Y entonces creemos o nos cerramos a lo que piensa la mayoría de que los psicópatas y las psicópatas son solo aquellas que llevan una carrera criminal, que entran, salen de prisión o que están en prisión. Sin embargo, existen así, pero en una minoría, son aquellos valorados como trastorno antisocial de la personalidad. La mayoría se encuentran de manera perfectamente integrada en la sociedad, son funcionales, se desempeñan en cargo como cualquier persona. Aquí, por poner un ejemplo, pueden ser abogados, médicos, oficiales de policía, líderes religiosos, militares, hombres o mujeres de negocio. Recordemos, me refiero al género de los hombres, también estoy incluyendo a igualmente mujeres de cualquier profesión, pueden ser escritores, artistas, etcétera. Cualquier persona puede llegar a tener este perfil psicopático. Entonces aquí vemos que no nos cerremos a creer que únicamente
nos referimos a psicopatía igual a criminalidad o a delincuentes o a delitos. No. Aquí vamos viendo que a pesar de estas marcadas diferencias, tanto como psicópata criminal y psicópatas integrados, ambos poseen algo que sí es parecido, que es que poseen la misma base de la personalidad. Esto es importante conocerlo, porque si sabemos que los psicópatas, las psicópatas criminales son antisociales, delincuentes, y los integrados no delinquen, viven funcional, de manera encubierta, poseen esa misma base de la personalidad que en algún momento puede hacer que brinque de esa línea que divide del psicópata integrado al criminal. Y entonces tenemos que ni la psicopatía es una condición necesaria para ser delincuente, ni la delincuencia lo es una característica para ser psicópata. ¿Qué pasa con el comportamiento de estos perfiles? Por ahí podrán preguntarse, bueno, oye, por la terapia, nada, pueden reeducarse, como lo mencionan algunos autores. Sin embargo, aquí yo considero ser honesta en los resultados que han arrojado por varios años de investigaciones en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar cerca de estos perfiles. Bueno, ellos y ellas no consideran que su comportamiento daña a los demás, entonces difícilmente van a acudir con un especialista de la salud mental. Y si lo hacen, va a ser bajo un ordenamiento judicial, tal vez porque en algún momento usaron esa línea de control de impulsos y alguien les ha denunciado por violencia y un juez les ha ordenado ir a estos grupos de terapia. Es probable que por eso puedan acudir, pero no lo hacen desde la voluntad de decidir voy a cambiar o voy a tener quiero ser distinto. No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque su comportamiento ellos no consideran que dañen a los demás. No pueden relacionarse de un modo pleno con la gente, no tienen voluntad para cambiar. Pueden ser entonces aquellos agresores de mujeres encubiertos, pueden ser quizás que cometan delitos de violación encubiertos, pueden llegar a serlo, que están integrados, pero en algún momento brincan esta línea, pero continúan encubiertos, ¿sí? ¿Qué es lo que les lleva a no tener ese contacto tan directo con el sistema de justicia penal? Bueno, que tuvieron mejores oportunidades educativas, que tal vez tienen un nivel económico estable, que tienen una socialización efectiva, tienen talento, inteligencia. Entonces, es por ello que todas estas cuestiones les han favorecido en evitar el contacto con el sistema penal. Recordemos que a mayor educación, mayor será el control de impulsos, a menor educación, pues, es lo contrario. Entonces, otras de sus principales características es que carecen de conciencia. ¿Qué es esto? Lo podemos ver desde muchas perspectivas, pero vamos a resumirlo de una forma entendible para que podamos ir comprendiendo todos estos aspectos. Bueno, la conciencia podemos definirla como esa voz interior, esos valores que tenemos, la moralidad. Entonces muchas prefieren llamarlo como esa voz interior. ¿Qué es esto? Bueno, aquello que me dice no lo hagas porque puedes pasar estas consecuencias, que te detiene de un mal actuar, porque te genera incluso culpa antes de poder hacerlo. En el caso de psicópatas no existe tal conciencia, no existe, como mencionábamos al inicio, hay una ausencia total de moralidad, entonces no hay esta conciencia, estos valores, esa voz que nos puede llegar a decir no lo hagas por esto, aquí está totalmente ausente. Y entonces Robert Hare, en un libro representativo de lo que es la psicopatía, que si tienen interés pueden buscarlo, adquirirlo, se llama Sin conciencia, el inquietante mundo de psicópatas que nos rodean. Y él lo menciona así precisamente a razón de esta ausencia total de conciencia. Y podemos aquí ver, por ejemplo,
Piénsese en un individuo, en una persona que lleva una conducta ejemplar ante la sociedad, que es brillante, que ante la comunidad privilegiado es respetado. De pronto resulta culpable de un delito grave, tal vez un feminicidio, un homicidio, una violación. Y pensamos, ¿qué fue lo que le orilló a esta persona? Si inclusive podemos llegar a decir al inicio, no, ¿cómo es posible? Es que no puedo concebir que haya hecho esto. ¿Qué le orilló a irse por ese camino? Pues como mencionábamos, al tener esa misma base de la personalidad, esto no es más que una consecuencia natural de su estructura. En algún momento iba a cruzar esa línea y ese control iba a pasarse, ese control de impulsos iba quizás a esa tendencia a las conductas antisociales iba a suceder. Si se presenta una oportunidad, están predispuestos totalmente a la delincuencia. Sin embargo, otros autores mencionan que los psicópatas integrados son exitosos. ¿Por qué? Porque han logrado pasar desapercibidos, contrario a aquel psicópata criminal que fracasa en ese intento porque su impulsividad, su agresividad, la que le delata y la que entonces podemos encontrar algunos dentro de prisión, pero estos integrados, por eso este autor menciona que pueden llegar a considerarse exitosos por lograr pasar desapercibidos. Vámonos al tema, ahora sí, que tiene que ver con la violencia. Psicópatas integrados y la violencia hacia la pareja. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, es un perfil que al carecer de empatía, de emociones positivas, tiene unas importantes características que vamos a ir viendo de cómo se desenvuelve dentro de una relación de pareja. Existe, como sabemos, una importante masa oculta de psicópatas con los que se llega a contraer matrimonio o a vincularse afectivamente. Nos hablan en las universidades, nos atienden en las consultas, nos juzgan incluso en las salas penales, mismos que pueden ser detrás, pues, asesinas o asesinos encubiertos, que pueden ser cualquier delito encubierto y que parecen tener una vida ejemplar, pero entonces hay que saber identificar esta parte, sobre todo les mencionaba este tema, podrán dominarse quizás dentro del ámbito forense, inclusive, ¿no? Sí, porque estas características que vamos a ver son enfocadas no a las características generales que conocemos o al tema general de la psicopatía, sino a un análisis de cómo es su comportamiento dentro de una relación de pareja. Entonces hay que saber identificar que tienen formas sutiles de humillación, de venganza, de interacciones con la finalidad de inspirar miedo, tienen un estilo de dominancia personal, su finalidad es consumir, explotar, robar energía psíquica de quienes le rodean, en este caso, pues de quien vaya a ser su presa. Entonces dice un autor, Zavala, dice, el psicópata tiene una gran especialidad en la que es altamente destacable, sacar partido de los demás. Al mencionar que una de sus características es la cosificación, no te puede ver como persona, con tus cualidades de persona de individuo, sino como un objeto, entonces va a aprovecharse de ello. Al verte como una cosa, un objeto, tú tienes que estar a su servicio. Entonces va a tratar de sacar partido de los demás. Entonces tenemos que una de las situaciones más peligrosas para cualquier ser humano, hombre, mujer, género, del que sea en el planeta lo es cuando una personalidad psicopática decide vincularse con alguien en una relación de pareja. Esa es una de las situaciones más peligrosas porque tiene una incapacidad absoluta de vincularse afectivamente con los demás, de una forma real. Sí se podrá vincular, pero a través del engaño, de la manipulación. Responde a sus propios deseos de manera inmediata y egoísta. Entonces, en esto, por ejemplo, en investigaciones que podamos ver de delincuentes dentro de prisión, inclusive difiere en esta parte, porque no es igual que el delincuente común, es decir, él va a actuar en atención a sus deseos de manera inmediata, de una forma egoísta, difiriendo en otras conductas delictivas, en otras personalidades que pueden llegar a expresar lealtad a su grupo. En este caso no, vemos que su comportamiento va a ser totalmente instintivo y va a ser totalmente
atendiendo de forma egoísta a sus propios deseos. Desde la década de los 80 se intentaba conocer, identificar las características psicológicas y de personalidad que había en los marcadores de pareja. Entonces, tenemos varios estudios que denotaban que era el consumo de drogas o alcohol, que había carencias psicológicas, déficit cognitivos, pensamientos distorsionados que continúan sobre la inferioridad de la mujer. Había dentro de estas características baja autoestima, dificultad en la comunicación y expresión de emociones, falta de impulso y desórdenes de la personalidad. Entonces, dentro de esos desórdenes, aparte de todas estas otras cuestiones que menciono, dentro de estos desórdenes de la personalidad, se identificaba que los más frecuentes o principales en cuestiones de temas de violencia eran el trastorno antisocial de la personalidad o antisociales, que ellos se conducen a través de una violencia reactiva. ¿Qué es esto? Bueno, que hay una motivación en el deseo de dañar a alguien y ocurre sobre todo a esta intolerancia a la frustración, tal vez perciben que hay una amenaza a su seguridad o alguna otra provocación que es percibida. También dentro de estos desórdenes de la personalidad, se encontraba y se encuentra el psicópata o la psicópata integrados. Y ellos, su mayor maltrato va a ser de tipo psicológico. Entonces, esto quiere decir que la violencia que van a ejercer en su mayoría es de tipo instrumental. Se ejerce perjudicando a alguien para lograr una recompensa secundaria, por ejemplo, dinero, poder, favores, lo que sea. Recordemos que al verte como un objeto, como una cosa, va a actuar a través de su comportamiento egoísta que puede obtener de ti. Dentro de esos mismos desórdenes, pues estaba el compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, el narcisista, que recordemos que dentro de la psicopatía, dentro de los perfiles psicopáticos ya va este narcisista integrado de una forma patológica. Entonces hay resistencias en aquellos psicópatas maltratadores de pareja, porque les mencionaba, tienen una conducta reincidente, no aprenden de la experiencia, entonces hay una absoluta resistencia al cambio. Sin embargo, son los que más acuden a los programas de tratamiento, esto con la sensación de agradar a los tribunales, a quienes les han pedido realizar estas terapias, y esto lamentablemente en la realidad únicamente genera una falsa sensación de seguridad a sus parejas al creer que van a cambiar. Bueno, ya está acudiendo a terapia, seguramente después de este episodio y estos 6 meses que le ha dictaminado el juez acudir a terapias reeducativas, seguramente va a regresar siendo otra persona. Lo que aquí hay que señalar es que estas terapias inclusive son realizadas de forma grupal, no se recomienda de ninguna manera realizar una terapia individual con perfiles psicopáticos. Entonces, esto únicamente le incrementa esa falsa sensación de seguridad y que lamentablemente al regresar a la unión, muchas veces que regresan a estos vínculos creyendo que ya hay un cambio, pues no es así, sino vuelve a repetir de forma reincidente al no haber un aprendizaje en la experiencia, nuevamente esta conducta, e inclusive puede ser más reforzada porque los psicópatas, las psicópatas utilizan toda la información a su favor para poder manipular a través de ello. Entonces, tenemos que para tener una vida de pareja, por así decirlo, satisfactoria, bueno, podemos saber que puede haber altibajos, pero esto va a relacionarse, digamos, para que esto pueda llegar a ser en un momento satisfactorio, pues debe de haber una alta intimidad, pasión, compromiso, cosa que no va a suceder en los perfiles psicopáticos que carecen de un compromiso. Es otra de sus características, la ausencia total de compromiso, su vida sexualmente impersonal o promiscua. Entonces nos dice Estrada Inda que el ciclo vital de las parejas refiere que en un intento de lograr equilibrio y armonía, bueno, se van
involucradas en un proceso que debe de ser permanente de reorganización, consiguiendo que se logre la armonía. En este caso no vas a conseguir esto. Si estamos vinculados a un perfil psicopático, es contraproducente para una relación de pareja exitosa. Por el contrario, van a ser relaciones angustiosas, donde va a haber violencia física, psicológica, va a haber tal vez incluso situaciones de abusos sexuales. Sí, entonces es totalmente contraproducente para una relación de pareja exitosa el creer o seguir en este tipo de relaciones. Hay una gran gama de factores de riesgo en la violencia de pareja. Estos pueden ser, pues claro, desde la personalidad, tal vez la relación con los padres, las amistades, el estatus económico. Otro aspecto importante es la tríada oscura de la personalidad. Si sabemos qué es esto va a superponer todo lo anterior, la personalidad, la relación con los padres, las amistades, cualquier otra situación la va a superponer la tríada oscura de la personalidad. ¿Qué es esto? Imaginemos un triángulo, de arriba va psicopatía, en una esquina narcisismo y en otra maquiavelismo. Este triángulo es considerado la tríada oscura de la personalidad, y si existe cualquiera de estos desórdenes de la personalidad, sabremos que se está prediciendo la violencia de pareja. Los psicópatas, las psicópatas son ingeniosos, saben expresarse bien, son conversadores amenos, divertidos, siempre van a quedar bajo la mejor luz. Este es el encantamiento del que hablamos. Siempre van a ser personas que nos puedan llegar a llamar la atención, porque pueden ser divertidos, puede ser todo eso que te pueda llamar la atención, que te pueda atraer, pero hay que saber que esto es manipulación, este es el uso del encantamiento, y pueden ser bastante amables cuando se presentan la primera vez contigo, porque saben que esa impresión que se queda en tu cerebro al haberle conocido por primera vez será la que tú guardes. Entonces, el día de mañana que te vengan a decir, bueno, esta persona tiene antecedentes de violencia, esta persona no te conviene por esto, por aquello, diremos, no, yo recuerdo a esta persona amable, aquella que sí tratan de que tú te quedes con esa primera impresión. Entonces, por ejemplo, vayamos a este ejemplo. Me gusta poner este tipo de situaciones, compartírselos para que podamos ver cómo es ya en una situación real este comportamiento. Imaginemos, una mujer conoce a un hombre atractivo en un bar, como ejemplo, y le dice, bueno, que ha malgastado su vida, que ahora quiere dar a los demás todo lo que no ha podido tener, y que con ello se sentirá pleno, que busca una mujer, ¿sí? En este ejemplo, que busca una mujer a la cual darle afecto, y que si tiene hijos, a sus hijos, que quiere ayudar a ancianos, que quiere encontrar un sentido a su vida. Y estas son palabras que ha dicho un hombre de 45 años, con una amplia carrera criminal, con la puntuación más alta en la escala de Robert Herr, que es la PCLR, con antecedentes de violencia familiar y abandono de familiares. Entonces, es este encantamiento, son estas palabras que te envuelven desde un inicio, las que tenemos que estar en alerta. Formar pareja afectiva con un psicópata, con una psicópata integrados, puede traducirse en graves daños emocionales y físicos. Esto puede traducirse a graves daños porque vamos a ver este comportamiento ya más, digamos, más enfocado únicamente a esta cuestión de las relaciones de pareja. ¿Cómo es al inicio? Bueno, son observadores, analizan y calculan. Esto a razón de poder saber, al reducirte a una cosa, a un objeto que te quita cualidades de persona, está tratando de saber de qué forma te va a explotar, si a nivel emocional, sexual, financiero o socialmente por un tiempo, pero siempre va a observar, analizar y calcular para qué le sirves. Y después va a poder pasar otra cosa sin remordimiento alguno, ya cuando se haya servido o se haya
llegado a la satisfacción de forma instintiva de esto que desea o para lo que te ha señalado. Pero antes, ¿cómo va a llegar contigo? Bueno, a través de la imitación de emociones. Decimos que carece de emociones positivas, que únicamente puede presentar las emociones negativas como la ira, la envidia, la agresividad. Bueno, va a tratar de imitar todas estas emociones positivas. Inclusive algunos autores le han llamado camaleones sociales, ¿sí? Porque puede pasar a fingir, actuar que está sintiendo tal emoción, pero no es así. Entonces tienen una capacidad de mimetismo, en el caso de psicópatas integrados, porque imitan con precisión la expresión emocional, por ejemplo, de miedo, de remordimiento, y entonces percibimos que es auténtico y por eso no nos podemos llegar a dar cuenta. Claro, en el caso de aquellos estudiosos de la salud mental, de este tipo de desórdenes, lo sabrán, pero vamos, en una vida cotidiana, lejos de todo esto, ¿cómo vamos a saber que se nos presenta una persona, nos empieza a hablar, se presenta con compasión, puede presentar remordimiento, que ayuda a los demás, miedo? Nunca vamos a poder saberlo, pero es importante entonces saber que existen personas que pueden imitar todas estas emociones. Tiene una incapacidad de sentir emociones sociales. En estas, bueno, son las que les he mencionado, pero vamos a limitarlo al amor. Hay una incapacidad, de sentir emociones humanas fundamentales como lo es el amor. Entonces, en un estudio en Washington, en el que varios participantes valorados como psicópatas observaron el caminado de personas y sus rostros y pudieron manipular, fíjense, este tipo de videos que les fue presentado era 132 partes de videos de 25 segundos, ¿sí? Mostrando emociones de personas a través de 25 segundos y ellos tenían que identificar cuál emoción estaba ahí presentada. Entonces identificaron emociones de microexpresiones de tristeza. Entonces esto lo utilizan para poder manipular, pero imaginen, en 25 segundos identificaron emociones y detectaron microexpresiones de tristeza. Y observaron también el caminado de personas y los rostros. Y entonces se concluyó que podían manipular sobre todo rostros temerosos. No quiere decir que únicamente vayan a enfocarse en personas que tal vez estén atravesando por una situación de baja autoestima. No es así, sino que obviamente se van a beneficiar mucho más rápido de estas personas que están presentando alguna situación de tristeza, de baja autoestima, de quizás ya vienen de ciclos de violencia. Eso les va a hacer mucho más fácil, pero también pueden llegar a intentar o lograr manipular a personas que puedan tener alguna cierta seguridad y destruírsela. Aquí vemos que entonces se ostentan ante la sociedad con esa máscara de sanidad que nos ha compartido Herbie Cleckley en sus estudios. Entonces esto les da una apariencia de normalidad, de encanto, de buena inteligencia, pero también a pesar de portar esta fachada de normalidad, esta imitación de emociones, la falta de conocimiento sobre sus propios déficits les lleva a dar pistas sobre lo que es su verdadera personalidad. Puede fingir emociones, pero su falta de conexión profunda les lleva a tomar decisiones absurdas. Podemos a veces ver que tal vez alguien llore sin lágrimas, que tal vez sea muy exagerado en sus emociones. Puede fingir las emociones, pero no hay esa conexión profunda. Algunos autores mencionan, es como saberse la letra de una canción, pero no la música, si no hay esa misma conexión. Entonces es por eso que puede empezar a dar rastros de lo que es su verdadera personalidad y en algún momento totalmente delatarse. Carecen de vergüenza y de culpa. Esto quiere decir que, bueno, en el caso de psicópatas primarios, puede identificarse porque no sienten vergüenza. En su mayoría veremos que en el caso de psicópatas primarios son extrovertidos. Psicópatas primarios integrados, una de sus características también principales es la extroversión.
extroversión, contrario al trastorno antisocial de la personalidad, que podría considerarse un más retraído o personas más introvertidas. En el caso de primarios, son personas extrovertidas, que tal vez les gustan las emociones fuertes, que llaman la atención por tener todas esas características de esta mezcla de encantamiento, persona segura de sí misma, que no siente vergüenza, extrovertida. Toda esta cuestión es como un montaje para poder atraer mucho más fácil. Y claro, llaman bastante la atención. Son personas que dices, bueno, no sé qué tiene, que hay algo, una conexión. Aquí vemos ya algunas de las características que podemos encontrar dentro de lo que es una relación de pareja. Tenemos que son encantadores, pero esto es superficial. Si detrás hay ya intenciones, podemos ver que son personas muy carismáticas al inicio. Y aquí, sobre todo, esta segunda característica va a llegar a recaer en las parejas. Tú sientes que de pronto es tu alma gemela. Hay una alma gemela al instante. Es la persona que yo siempre estaba buscando, es esa pieza que me faltaba, es que coincidimos en todo, es que le gusta lo mismo que a mí, es que empiezas a encontrar tantas cosas que te hace sentir que es la persona que tú, bueno, esto también tiene que ver con las idealizaciones que tenemos del amor, pero bueno, se va a presentar como todo aquello que tú necesitas, que tú estabas buscando, esto previo a que ya te ha analizado, calculado, se ha apropiado de tus metas, se ha apropiado de tus logros, se ha apropiado de ti, de todo lo que eres tú, y se te va a reflejar como un espejo. Si esto le llaman algunos autores como neuronas espejo. Entonces, por eso es que vas a sentir toda esa identificación al inicio, como no lo puedo creer, es lo que yo estaba buscando, es mi alma gemela. Entonces, algunos autores mencionan bien, las almas gemelas existen y se llaman psicópatas. Entonces, hay que también ver que todo aquello exagerado no puede ser tan bueno, si vamos, las personas, todo esto que me está pasando, todo, hay que saber identificar si está tan exagerado, si va todo tan rápido, si está todo este enamoramiento avanzando tanto. También habría que detenerse un poco y saber que no todo puede ser tan bueno. Es demasiado bueno para ser real, mencionan algunos. Entonces hay un magnetismo emocional, sexual, arrollador, de atracción. Hay exagerado amor al inicio, mensajes a todas horas. Sí hay exagerada tensión, como pudiera darse en cualquier relación afectiva, cuando te estás vinculando con alguien. Pero aquí lo que hay que señalar es que es... vamos, ya lo ha planeado. Si va, como decirlo de una manera entendible, va a la cacería por ti. Culpa a otros de todo, ignora toda culpabilidad propia. Esto lo puedes llegar a ver al inicio, no sé. A pesar de que estés ya sintiendo demasiadas cosas por esta persona a la vez, empiezas a ver pequeñas características que no te cuadran, pero que no dices nada. Por ejemplo, esto de culpar a todos de todo, pero ignorar él o ella toda culpabilidad propia. Empiezas a ver que hay mentiras, como que en sus versiones hay algo que no te cuadra. Esto es también la intuición a la que desobedecemos siempre y que entonces por eso terminamos también muchas veces mezclados en este ciclo del que es tan complejo salir, pero no imposible, ya vamos a ver. Entonces, hay también un contacto visual hipnótico. Esto no es más que un dominio mediante la mirada, ¿sí? Empieza a intimidarte a través de la mirada, ya analizado, calculado, entonces sabe también ver a través de la mirada cómo te puede dominar. Otra característica que vemos es que se muda a vivir contigo rápido. Esto puede suceder en algunas relaciones, en otras no, pero esto atendiendo a esas almas gemelas del inicio. En 3 meses ya vamos planeando la boda, esto fue tan fantástico como un cuento de hadas, idealización. Lamentablemente también tenemos esta parte de que hay que ir rompiendo todos estos, todo esto que hemos repetido siempre de la idealización del amor, pero aquí sucede así, se muda a vivir contigo rápido, se hace la víctima de sus víctimas, es decir, va a adoptar características de relaciones pasadas, pero de a quienes ha depredado.
¿sí? Va a decir, bueno, es que en mi anterior relación yo sufrí bastante, yo es la víctima y es el eterno yo. Entonces va a adoptar, perdón, estas características de a quienes ha depredado y se va a presentar contigo como la víctima, pero es de sus víctimas, de sus anteriores parejas. Tú empiezas a ver también que hay como una doble personalidad, hay algo que no te cuadra, puede ser que digas, bueno, es que es amable, pero también de momento cambia su actitud, como que es agresivo, tal vez de momento me dice cosas que me hieren y luego después vuelve a ser amable. Empiezas a ver que hay como a lo que tú puedes llegar a mencionar como una doble personalidad. Empiezas también a ver ya su frialdad y carencia de emociones y empiezas a ver pequeños actos sutiles donde quizás hay rabia, hay ira, hay dominancia, hay agresividad si no consigue sus objetivos. Y bueno, finalmente, a pesar de todo este encanto, toda esta alma gemela, todo este amor repentino, en algún momento, cuando cumpla su objetivo por el que te ha elegido, por el que se ha vinculado contigo, bueno, te va a dejar, va a pasar a otra cosa sin remordimiento alguno, fríamente. Vemos que este bombardeo, o que lo han mencionado así algunos autores, no es más que la seducción. Son perfiles que te van a seducir para poder lograr esta vinculación rápida, para lograr absorber tu voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través de exagerado, como lo mencionaba, ese amor del inicio, poemas, canciones, mensajes, todo aquello que te atraiga rápido. Pero él también sabe, él o ella saben, que esto no es más que el aceleramiento del enamoramiento de su parte. Lamentablemente no hay sentimiento alguno afectivo que le una contigo, pero sabe que tú del otro lado sí estás sintiendo ya todo este enamoramiento y que estás pasando por un proceso que pasamos quienes nos hayamos enamorado. Hay una adicción, pero aquí lo que está tratando es que tú lo sientas, pero de su parte no vas a conseguir estas emociones. Entonces nosotros cuando nos llegamos a enamorar, hay una hormona del enamoramiento que le llaman algunos, que es la feniletilamina. Esta modifica el organismo cuando estamos enamorados, es como una anfetamina natural como la droga, causa los mismos efectos estimulantes. Entonces, cuando estamos en esta situación del enamoramiento, por más que nos digan, mira, esta persona no te conviene por esto, por lo otro, te hagan todo un listado, cuando estamos en esta fase no se escucha a los demás. Entonces nos dice Helen Fisher, el amor romántico produce placer, se asocia al sistema de recompensa y entonces este sistema de recompensa se relaciona a la adicción a las drogas. Entonces todo esto que hace de bombardearte de amor, de estar buscando el enamoramiento, lo hace también los términos que aquí podemos escuchar, bueno, son la dependencia emocional, la vinculación a estas relaciones. Yo prefiero llamar que lo que busque es una adicción, son que tú te vuelvas adicta o adicto a él. Finalmente es eso. Hay una adicción a esta persona a través de todo esto que logra con manipulación, ya calculándolo desde antes, para que haya esta vinculación rápida. Entonces, ya viéndolo de esta manera, tenemos que decíamos que son observadores, analizan, calculan, aprovecha la vulnerabilidad o analiza ventajas, emprende la seducción como lo vimos, lo que logra a través de manipularte, te inspira confianza, te deslumbra, pero a la vez es tan exagerado esto que no te deja tampoco pensar, te presiona, y cuando concluye su proceso de seducción, te absorbe ya la voluntad o la capacidad de respuesta. Esto quiere decir que ya ha logrado que tú bajes la guardia, ¿sí? Ya sabe o ella que ya estás pasando por este proceso de enamoramiento, que ya le tienes confianza, que ya bajas la guardia y entonces, bueno, a pesar de que fingió este amor, como lo mencionaba con comentarios, mensajes, todo esto te lleva a ti a pensar quizás que todo esto es real, que está sintiendo él o ella igual que tú, que está sintiendo lo mismo,
Sin embargo, aquí en este tipo de relaciones es nada más de un lado. Del otro hay una persona que está analizando todo, que está tratando de que te vincules para obtener sus beneficios. Entonces, después de que ha logrado todo esto, procede ya, una vez que has bajado la guardia, que ya te ha absorbido la voluntad, que se ha apropiado de ti, que te ha quitado esas cualidades del individuo y eres un objeto, entonces procede a la revelación o desenmascaramiento. ¿Qué es esto? Procede a la explotación de sus objetivos, a los ataques. Entonces comienzan humillaciones sutiles, empieza quizás ya en algún momento también a utilizar los golpes, a pesar de que les menciono que los psicópatas integrados su mayor violencia psicológica también puede ir acompañada de esta violencia física. Entonces te puede llegar a golpear, castigar. Después te va a explicar que esto es algo que no desea hacer, pero que se siente con la obligación por tu propio bienestar. Para este punto ya te ha absorbido todo lo que eres tú como persona, es la erosión del yo, te ha quitado todo y va a poner todo lo que él quiere ver o ella. Entonces te explica que tú puedes evitar que se repitan estos ataques si entras en razón, si no le desafías, si entonces tú como persona te bloqueas, renuncias a tu individualidad y comienza este ciclo de violencia en el cual dices, es cierto, soy yo quien provoca, y bajas totalmente toda la guardia, ya no eres tú, sino aquel reflejo de lo que él o ella quiere ver. Entonces, al perder tu individualidad o renunciar a ella, bueno, piensas que tiene razón, le obedeces y inicia todo este ciclo ya repetitivo. Perdón. Entonces tenemos que mientras pasa todo esto, tú te puedes llegar a sentir abandonada, abandonado, tirado, perdónenme, pero aún así deseas que ésta lo quiera, que te quiera, le excusa sus peores actitudes, acciones, las más traicioneras, dicen algunos autores, y te sientes en constante competición con otras, con otros, por obtener su atención. Fíjate, aquí es importante señalar cómo te ha erosionado todo tu yo, tu autoestima, y entonces al estar en ruinas emocionales, sientes estos sentimientos de que otra persona te puede llegar a ganar ese amor. Sí, hay una devaluación absoluta de ti misma, de ti mismo, una erosión de tu yo. Entonces, mientras tú estás pasando todas estas situaciones, experimentando toda esta ansiedad, toda esta situación, a esta persona, a este perfil psicopático, no le genera nada. Quien pasa otra cosa, a otra relación, sin presentar problema alguno. Al mantener dentro de sí, de su propia personalidad, un perfil narcisista, bueno, vive de desear ser el deseo de los demás y cree merecerlo todo. Entonces, mientras tú estés atravesando todo este ciclo, del otro lado no hay arrepentimiento, no hay intenciones de cambio, y al contrario, ya le has aburrido y pasa a una nueva relación. Entonces, mientras tanto, lo que pasa contigo, que si estás en esa relación, o bien que podamos, les menciono así como si estuviera, porque hablándoles que puedas llegar a pasar esto, porque es así. Cualquier persona no estamos exentos de que en algún momento pueda ocurrir esto, pero es importante la prevención, claro. Todo lo podremos ver desde nuestras posiciones de privilegio. Habrá quien maneje una adecuada inteligencia emocional, habrá quien tenga mucha seguridad, quien conozca ya de estas temáticas, pero la mayoría de personas fuera de eso pueden estar exentas o incluso tal vez en algún momento de vulnerabilidad, a pesar de manejar todos estos adecuados niveles, puedas llegar a involucrarte en esto. La víctima puede llegar a caer en el ciclo de violencia que nos menciona Leonor Walker, únicamente si se acompaña la violencia psicológica con la física. Entonces, ¿cómo es este ciclo de la violencia? Bueno, hay un aumento de tensión por parte del agresor, de la agresora, y ustedes saben que me refiero a ambas partes, o cualquier género. La mujer en estado de desvalidamiento, tendiente a justificar su conducta. Y esto lo podemos ver en diversas situaciones de violencia.
Si no entiendo yo cómo es que le permite, cómo es que todos estos juicios de valor son desde nuestras posiciones de privilegio, pero no desde cómo lo está percibiendo esta persona. Si está atravesando por toda esta situación que desconoce, la mujer está en un estado de desvalidamiento, justifica, tiene sensaciones de depresión, de desesperanza, vive todo el tiempo en ansiedad, puede llegar a aparecer el síndrome de la indefensión aprendida, tiene una ausencia total de lograr metas en su vida y entonces puede llegar a pasar a esta segunda fase, que finalmente es el ciclo del que no pueden salir o del que muchas personas llevan años ahí, habrá otras que ya han logrado. Bueno, en esta segunda fase hay una agresión, una descarga de la tensión que puede ocurrir a través del maltrato físico o del maltrato psicológico. Ocurre esta descarga y después viene esta otra parte que podemos llegar a ver. Reconciliación, luna de miel, menciona la autora Leonor Walker. Después viene esta luna de miel, te dicen no lo voy a volver a hacer, pero claro, tú tienes que obedecerme, no provocarme, y esto es de corta duración y vuelve, aumento de tensión y así es el ciclo de la violencia que puede, en casos prácticos que hemos visto, hasta el más antiguo fue alguien que logró salir después de 40 años de vivir esto frecuentemente. Entonces, quedamos que el maltrato que más ejerce los psicópatas, las psicópatas integrado lo psicológico. Hay un daño psíquico, hay huellas psicológicas, violencia invisible. Es esa violencia invisible que puede estar atravesando a alguna persona y que no vamos a poder incluso percibir. Recordemos que detrás de la depresión está esa gran sonrisa, está ese no pasa nada, estamos bien, pero bueno, detrás de esa puerta puede estar ocurriendo toda esta situación. Mujer puede llegar a caer en este síndrome de la mujer maltratada, donde hay inhibición, hay aislamiento, hay fatalismo de la víctima, y en casos mucho más graves es el trastorno de estrés postraumático, que este cuadro puede ser complejo, y el cual puede en algún momento esas ideas o esa ideación suicida consumarse. Entonces se encuentra envuelta esta persona en hechos que presentan una amenaza o peligro para su vida y su integridad física. Entonces, al encontrarse ya en este trastorno de estrés postraumático es donde la finalidad de conocer todas estas características es porque hay dos caminos al estar en este tipo de relaciones. O bien, puede ser que en algún momento ese psicópata integrado brinque la línea a cometer actos de violencia fuertes que puedan desembocar tal vez en algún feminicidio. O bien, puede ser que del otro lado, esta erosión del yo, este vivir constante del ciclo de la violencia, este desvalidamiento, esta renuncia a tu individualidad, te pueda llevar a que esas ideaciones suicidas lleguen a consumarse. Entonces hay estas dos cosas que pueden llegar a pasar en estas relaciones, pero claro, también está aquella en la que al salir puedes recuperar todo. Hay otra característica que le llaman algunos autores como Massad, la triangulación o la inducción a los celos. Es una característica que utiliza bastante los perfiles psicopáticos, inclusive en un estudio de Australia enfocado a perfiles psicopáticos integrados, mencionaba que estos perfiles utilizaban la inducción a los celos o la triangulación, que consiste en hacer creer a su pareja que hay otra persona interesada en él o en ella, o bien por su conducta de promiscuidad, de estar a la par con algunas otras personas y empezar a hacerle ver a la pareja, dejando pequeñas huellas, pequeños indicios de que están otras personas interesadas o que están en nuestra relación. Esta triangulación lo hace con el objetivo de inducir celos. Entonces tenemos que en el caso de psicópatas primarios, esto lo hace para obtener control o vengarse de esta persona, de la pareja. En el caso de psicópatas criminales o secundarios, lo hace como una prueba de obtener control, autoestima y poder, ¿sí? Entonces vemos, por eso es tan importante saber que hay diferencias, que no podemos referirnos a alguien integrado como trastorno antisocial de la personalidad, porque siempre va a variar en características.
Entonces, esta triangulación, hay diversas relaciones y entonces si tú empiezas a indagar, a querer reprochar la aparición de estas otras parejas, bueno, te va a culpar de que eres dependiente, que eres celosa, que eres hipervigilante. Más bien tú empiezas a desarrollar esta hipervigilancia en la que sus características son muy similares a la celotipia, pero no es más que sucede o brota a través de la utilización de esta inducción a los celos o triangulación. Y esto lo que va a provocar, o la intención de hacerlo, es para que se genere en la víctima, en la pareja, una mayor adicción a él o a ella. Entonces, al hacerle ver este o esta que hay alguien más, que alguien más tiene un interés en ellos, logra que haya una mayor adicción a esta pareja. En el caso del estrés postraumático que les mencionaba, que puede llegar a ser un cuadro tan complejo, en el cual aquí veo una gran responsabilidad de aquellos y aquellas que se dedican a la salud mental, porque todo esto puede ser clave. Si tenemos una persona así, quizás el que acuda con un especialista de la salud mental puede ser el último paso antes de, si no es realmente manejado de la forma correcta, aquí puede entonces ya decir, yo ya no tengo otra salida y consuma esas ideaciones suicidas. Entonces hay una herida invisible, percibe hechos traumáticos simples, abuso psicológico, vive siempre presentando esto, tiene flashbacks de los momentos en los cuales fue agredida de forma física o psicológica. Aquí hay que señalar que este sentimiento de vergüenza que puede llegar a presentar es similar o parecido a aquel que presentan víctimas de abuso sexual. Es por eso que muchas veces el estar viviendo violencia a este extremo o al que sea, impide que esa persona lo diga, vaya allá afuera y pida ayuda. Tiene sentimientos de vergüenza tóxicos. Se siente en el autoabandono, se hace autocrítica, autocríticas demoledoras. Esto quiere decir que ha perdido todo en sí misma. No queda nada más que seguir ella misma o él mismo culpándose, vive en ansiedad social. Entonces, al presentar este cuadro de estrés postraumático complejo, les menciono, es importante poder abordarlo de la manera correcta con los especialistas realmente estudiados en toda esta parte, porque aquí es ese paso a decir, yo ya no puedo salir de esto y me voy a quitar la vida. Y lo hemos visto muchas veces. Yo siempre que escucho que alguien ha cometido un suicidio, siempre me quedo pensando quién estaba detrás, qué pasaba detrás, qué era todo esto que no podemos ver porque este tipo de violencia es invisible o de huellas psicológicas invisibles. Entonces aquí hay que señalar que cualquier persona está expuesta a conocer y relacionarse con una persona psicópata. Cualquier persona está expuesta. Mencionamos que algunos autores nos señalan que nuestra vida quizás vamos a llegar a conocer a lo largo entre amistades, jefes, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros con quienes coincidamos. Quizás lleguemos a conocer alrededor de 70 personas con este perfil. Entonces, la probabilidad de que en algún momento podamos llegar a vincularnos afectivamente es muy elevada. Entonces, tenemos que incluso personas con una adecuada salud mental, con una adecuada autoestima, seguridad, pueden llegar en algún momento. El desconocimiento de todo esto puede llegar a hacer que todo eso que llevaban bien construido, toda esa autoestima, seguridad, sea demolido al estar vinculado en estas relaciones. Entonces, todos y todas, incluidos los expertos, aquellos expertos, podemos ser manipuladas, manipulados, y nos dice Ger, un buen psicópata puede hacer bailar a cualquiera al ritmo que le plazca. Entonces aquí habrá que señalar que las víctimas, y primeramente no tener miedo a decir víctima, porque finalmente son víctimas de un fraude emocional, son víctimas de violencia de género, son víctimas de, sí, y entonces desde ahí, esta persona no debe culparse por
ello, esta personalidad va a depredar igual a sí mismo, su comportamiento repetitivo, robótico. Pero de lo que sí es nuestra absoluta responsabilidad es nuestra recuperación, salir de ahí, ¿sí? No debemos, entonces, debemos, perdón, estar alerta, protegernos, no dejarnos influenciar por las apariencias, iniciar relaciones con los ojos perfectamente bien abiertos y saber que todo aquel cuento, todo ese amor romántico puede estar detrás alguien con malas intenciones, con unas intenciones únicamente de depredarte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que regrese todo aquello que has perdido? Bueno, el contacto nulo con los maltratadores, con maltratadoras, la terapia adecuada. Es importante no dejar decir yo por mi cuenta puedo, no. Romper ese estigma que tenemos hacia el área de la salud mental, la psiquiatra, psicólogo, romper ese estigma de no quiero acudir porque es solo para personas que tienen algún trastorno mental, yo estoy bien, yo no. La adecuada terapia traerán de regreso todo lo que has perdido en ese tipo de relación. Entonces vámonos a estas características, díganme si tengo todavía el tiempo, por favor, para abordar esto, si no, Sí, maestra, adelante. ok. Vamos a hacerlo de una forma breve, a razón de no invadir el tiempo y dar oportunidad a algún comentario. Vemos. Este es el resultado y que me agradezco la oportunidad aquí del Colegio Latinoamericano de permitirme compartir este resultado de una investigación en la cual he tenido a bien, a través del apoyo de quienes estuvieron también detrás, desarrollar una metodología que pueda auxiliarnos desde los ojos de la criminología a la identificación temprana de perfiles psicopáticos en las relaciones de pareja. Entonces, estas 35 características van a referirse exclusivamente a cómo se desenvuelve en este ámbito. Rompamos eso de que son solamente asesinos criminales, que son como nos han enseñado los medios de comunicación, sino que vamos a ver cómo es su comportamiento en una relación de pareja. Bueno, decíamos que tienen un exagerado carisma, facilidad de palabra. Esto es el encantamiento superficial. Superficial, no está manipulándote, está fingiendo emociones. Tienen por sí mismos, a través de ese narcisismo patológico, un sentido desmesurado de autovalía, de endiosamiento, de exagerada necesidad de atención. Son mentirosos patológicos, las versiones que relatan son poco creíbles, son estafadores, manipuladores, y utilizan la seducción y a través también de la manipulación y la presión logran neutralizar la resistencia de su pareja, absorber la voluntad, absorber todo lo que es de sí misma para que renuncie a su individualidad. Hay una ausencia de remordimientos, de sentimientos de culpa. Culpa a todos de lo que pasa, de sus propias acciones. Bueno, si me comporté así fue porque tú me provocaste, es que vamos a escuchar que culpa a todo el mundo, pero ignora toda culpabilidad. Tiene una incapacidad de aceptar la responsabilidad de sus acciones. Y si presenta en algún momento arrepentimiento, podremos ver que no es más que una imitación emocional del sentimiento de arrepentimiento, que esto no es duradero ni sincero. También proyecta hostilidad, sus emociones de tristeza, de amor, de felicidad, de miedo, de ansiedad, todas estas emociones serán breves y poco profundas por esa incapacidad de conectarse. Su afecto será superficial, solamente al inicio, mientras logra el objetivo por el cual está vinculándose contigo. Hay una insensibilidad afectiva, ausencia de empatía, frialdad, carencia de emociones. Sus amistades son superficiales, son personas que en realidad no tienen amigos verdaderos o duraderos. Hay amistades superficiales. Tienen un estilo de vida parasitario. Esto quiere decir el parasitismo, obviamente, que va a vivir de ti, de todo lo que pueda, se muda a vivir contigo rápido, parasitismo y aprovechamiento egoísta de ti.
pero siempre va a obtener de ti muchas cosas, todo lo que quiera, inclusive en algún momento, al haber logrado tan baja autoestima en ti misma, en ti mismo, estarás dándole todo, pero esto es como un vacío que no logras llenar. Además, bueno, te puedes decir, tal vez con esto me pueda querer, porque es así la pérdida de autoestima. Es así que crees que a través de brindarle todo, esta persona en algún momento te va a querer. Y vemos aquí en este ejemplo cómo es una pérdida, una erosión de ti mismo, que tienes que llegar a ese punto, pero aún así, aunque des todo, no vas a lograr llenar a esta persona jamás. Y entonces, también de su lado, nunca vas a recibir nada. Hay un aprovechamiento egoísta, un parasitismo y nula reciprocidad. Tiene una conducta sexual promiscua, provoca celos, triangula, tiene diversa. Es importante ver esta parte. Todas estas características es la unión de diferentes eh, investigaciones, pero también del resultado de una propia. Entonces, diversas relaciones maritales de corta duración. Podemos ver que, bueno, lleva 3 matrimonios, lleva 2, lleva 4, lleva no sé cuántos, de 1 año, de 6 meses, de 2 años, no pasan, la mayoría no pasan de 3 años. Entonces, todo esto puede ser señales. ¿Qué te hace pensar que si en esas anteriores relaciones duraron 6 meses, 1 año, 2 años, hubo violencia? ¿Qué te hace pensar que al llegar contigo no vas a vivir lo mismo? Estas repentinas almas gemelas, pensar que es esa pieza que me faltaba, todo esto que sucede, sentimientos que suceden tan rápido. Todas estas características tienen que ver con características obviamente propias de los perfiles psicopáticos, pero también de los sentimientos, de las emociones desarrolladas en la propia pareja. Por ejemplo, ese magnetismo emocional, sexual arrollador. Al inicio de la relación, nuestro exagerado amor, como lo he mencionado, seduce, posteriormente es nulo. Solamente vas a ver esto al inicio o bien cuando necesita obtener algo de lo que ya no te está explotando como quisiera, y bueno, vuelve a utilizar esta misma seducción para que vuelvas a brindarle lo que requiere: el contacto visual hipnótico, el dominio mediante la mirada. Se presenta como una persona que ha sufrido, se hace la víctima de sus víctimas, adopta características de a quienes ha depredado y tiene una simulación de emociones positivas. Vemos que presenta rabia, ira, dominancia, agresividad. Si no consigue sus objetivos, termina la relación fríamente cuando pues ya ha concluido sus objetivos o sus fines. Y esta es una fase de desprecio. Aquí viene a actuar ese narcisista patológico que lleva dentro que su modo de relacionarse es a través del desprecio. Utiliza esa fase de desprecio donde empieza a incrementarse toda esta frialdad y comienzan también, a incrementarse todos esos sentimientos de desvalidamiento en la pareja. Y es en esta fase de desprecio donde, bueno, te abandonan, ya tiene de por sí otra relación. Recordemos que tienen estas características de promiscuidad o de vida sexual impersonal, te abandona y se incrementa todo este desvalidamiento, y es cuando puede llegar a ocurrir toda síndrome de la mujer maltratada, todo esto del estrés postraumático, porque aquí hay una adrenalina bastante que hemos podido lograr ver en todas estas parejas cuando hay esa separación. Recordemos que finalmente es como una adicción, como aquella persona que está adicta, podemos llegar a ser adictas a personas también, como lo es a sustancias y demás. En este caso, esa adicción a la droga, el separarle o el irse, lo que hace es que esa persona viva en la constante ansiedad y incremente todo su deterioro. Entonces es por eso también que podemos llegar a ver esta humillación de perseguirle, de hacerle que regrese. Y vamos a ver en el campo, esto lo menciono en el campo sobre todo de quienes trabajan con personas que han sufrido violencia, que sabrán que a veces todo el trabajo que han realizado, van avanzado en la terapia,
han avanzado en el aspecto jurídico, si es que están trabajando en ello, si hay denuncias, si hay cuestiones familiares. Y de pronto ya regresó esta persona. Entonces, en promedio regresará 7 veces, en promedio. Entonces, son relaciones complejas. Tenemos que entender también todo este mecanismo que está sintiendo, qué está pasando del otro lado. En el caso de relaciones con perfiles psicopáticos. Transiciona de una relación a otra con facilidad. Antes de terminar la relación ya tiene otra. Esta etapa del aburrimiento es frecuente y es otra característica importante, porque en algún momento ha pasado de esa adrenalina que le generaba el estar en la cacería, el estar generando estos sentimientos de enamoramiento. Una vez que lo consigue, obtiene también los objetivos, los fines que quería, y aparece este aburrimiento. Recordemos que son personas que tienen un gran vacío emocional, entonces que se han vuelto observadores a través del vacío mismo. Es decir, por ejemplo, personas, podemos estar preocupadas, tener alguna, sí, estar presentes todas estas emociones. En el caso de ellos o de ellas no hay nada, entonces hay un vacío, y es por eso que desarrollan también el volverse tan observadores hacia los demás. Por eso son lectores, increíbles lectores de emociones de los demás, porque finalmente dentro no hay nada y se abocan al exterior. Entonces, ocurre esta etapa del aburrimiento. Esa es otra característica. También hay burlas, hay denigración, hay humillaciones, golpea o castiga y después explica que es por el bien de su pareja. Su pareja experimenta la necesidad de saber todo de él. Es como aquel satélite girando en la Tierra. Si vamos, te renuncias a tu vida para estar al pendiente de todo lo que es esta persona. Experimenta esa necesidad, esa adicción de saber todo, de vigilar, de todo. Después, a través de la triangulación, como les mencionaba, bueno, te va a acusar también de celosa, de posesiva, cuando se le descubren algún engaño emocional, sensual o sexual. Tiene expectativas y exigencias desmedidas de respeto, de fidelidad, de adoración, de él o de ella hacia su pareja, pero no es recíproco. Del otro lado vemos que hay infidelidades, que hay maltrato, que hay todas estas acciones que he señalado, pero él sí te va a exigir que de tu lado no se le trate mal, no le respetes, le adores, le seas fiel. ¿Sí? La pareja desarrolla una sensación de que si tiene una pelea con será la última. Y si se le reprochan sus malos comportamientos, se pondrá en juego la relación. A partir de la fase de devaluación, ya no te interesa, ya no le interesa a su pareja, a la que empieza a señalar como insoportable. Y esta es otra característica bastante frecuente. Describe a sus exparejas como desequilibradas, locas, alteradas, bipolares, cuando sale de una relación, pero recuerda que finalmente cuando haya una separación de contigo, te señalará con esas mismas características. Conoce todos tus puntos débiles a través, como les mencionaba, es una experto, por así decirlo, en la lectura de emociones. Entonces, por eso va a identificar cuáles son tus puntos débiles y cuáles atacar cuando lo requiera. Cuando se le descubre una contradicción, niega su comportamiento a través de la manipulación. La pareja empieza a desarrollar esa sensación de no existir en la relación, únicamente los deseos del otro son atendidos. La pareja tiene la sensación de que por más que invierte, nunca es suficiente, nula reciprocidad, aporta, entrega y no recibe nunca nada. La pareja comienza a sentirse en la relación desequilibrada, devastada, vacía, suicida, depresivo, y ahí es donde puede aparecer este estrés postraumático. La pareja desarrolla un vínculo traumático, tiene una gran lealtad a esta persona, esa razón de la adicción que tiene, y esta pareja se focaliza en recordar solo lo bueno de la relación. Esta es otra característica que vemos ya trabajando, viéndolo ya de manera directa con las personas. Es como si padecieran una amnesia en la cual minimizan todas las agresiones. Han minimizado todas las agresiones, pero engrandecen
todos aquellos momentos donde era amable, donde tuvo alguna atención, y esto por lo regular va a ser al inicio. Entonces, van a minimizar toda esa conducta agresiva, todo ese desprecio, todas esas humillaciones y van a engrandecer. Pero es que él es buena persona, es que ella es esto. Responde a la amnesia, que es otra característica que experimentan. La pareja se focaliza en recordar solo lo bueno, la pareja desarrolla disonancias cognitivas. Estas disonancias tienen que ver, vemos aquí este ejemplo, imaginen. Por un lado está esta persona que era amable, que era encantadora, de la cual te llegaste a enamorar, pero aquí habrá que señalar que era como un personaje, una creación. Cuando obtiene sus objetivos, viene lo que muestra lo que es su verdadera personalidad. Entonces, estas disonancias cognitivas tienen que ver con que su pareja dice, bueno, no sé si realmente me quiere o es alguien que me hace daño. No logra entender cuál es la persona real, si aquel que le agrede le humilla o aquella persona del inicio. Entonces, atendiendo también a esta amnesia que presentaba, decir, el verdadero es aquel del inicio, aquella persona que era amable, que era encantadora, y se focaliza en recuperar a esa persona, pero esa persona no va a regresar jamás porque únicamente era como un personaje. Busca el control de la relación, exige obediencia, castiga, después explica, después de un episodio de maltrato físico-psicológico, que ella puede evitar que se repita si no le desafía y se aprende a ser obediente, le recuerda los buenos momentos vividos, esto a razón de manipularle. Utiliza también el silencio para lograr desequilibrar a su pareja. Hay periodos largos de ausencia, no contesta mensajes, no contesta llamadas, cambios de ánimo y de actitud hacia la gente que pueden ser percibidos por su pareja como extremos e inexplicables. Reacciona acorde a su estado de ánimo y vive la pareja en ansiedad porque tiene la incertidumbre de que no sabe cuál vaya a ser ahora su posible conducta. Y esta última característica, a pesar de no haber sido tan representada dentro del estudio que hemos tenido a bien hacer, sí apareció, habla demasiado de sus relaciones pasadas, volviéndolas presentes en las conversaciones con su pareja actual, pero esto lo hace como una forma de comparaciones hirientes. Entonces son todas estas características, todo esto que les he señalado, lo que nos va a lograr ver quién está detrás, de quién me enamoré, con quién estoy vinculada, qué puede llegar a pasar si sigo en esa relación. También la importancia también de compartir esto es que veamos los peligros, ¿sí? ¿Qué va a suceder en esa relación? Como lo he mencionado a lo largo de la misma. Que se incremente toda esta baja autoestima, todos estos sentimientos de desvalidamiento, aparezcan en un estrés postraumático y se consumen ideas suicidas, que el agresor en algún momento decida culminar su acción en algún acto delictivo, como pueda ser una agresión fuerte, pueda ser algún delito también grave como un feminicidio, homicidio. Entonces, estas dos cosas pueden pasar, pero también puede llegar a pasar que la pareja se aleje y pueda llegar a recuperarse. Brevemente, ya para finalizar, les voy a compartir algún relato de los que en práctica hemos podido rescatar de personas que vivieron estas situaciones. Miren, por ejemplo, una mujer de 33 años dice, yo ya no vivía, dejé de vivir al estar a su lado. Antes él no era así, antes no era así, yo tenía alegría. Después me encontraba ansiosa todo el tiempo, me engañaba, me humillaba y me despreciaba, pero después era amable y me traía rosas. Dice, mi cabeza iba a explotar, no sabía cuál era el verdadero. Sí, entonces estas son algunas de esas características, de estos relatos que con gusto les comparto. Bueno, es una investigación, pero como sabemos, las investigaciones tienen un objetivo, llegar, bueno, al menos desde mi perspectiva, llegar a quien le pueda servir esta información, abrir la puerta para que esto se siga estudiando. Por ejemplo, imaginen este hombre de 27 años dentro de esta
Investigación, dice él, manipular es fácil, además se lo merecen por tontos, como no se dan cuenta que uno puede hacerlo. Todos estos relatos son extraídos de todo lo que fue estos periodos de investigación. Y bien, ya para finalizar, bueno, cedo la palabra por ahí. Yo de mi parte sería lo que por cuestión también del tiempo les he compartido. Muchas gracias, maestra Viri. Excelente ponencia. Yo creo que muchos deberíamos de analizar lo que estamos viviendo en pareja y también lo que estamos viviendo tal vez dentro de la familia, ¿no? Porque dentro de la familia también podemos encontrar una mamá psicópata, un papá psicópata, un hermano. Entonces todo esto a nosotros valdría la pena conocer para poder prevenir. Excelente, maestra, muy bien. Tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, por favor, para quienes tengan algunas dudas. Bueno, comentar también de este tema tan interesante que nos ha desmenuzado en tal manera la maestra Viridiana, que yo estoy seguro que casi todos hemos tenido una experiencia de esta naturaleza, porque además, como ustedes bien saben, los que estudian criminología, ciencias forenses, psicología, todas estas áreas del comportamiento y la conducta humana, la psicopatía va en aumento, ¿sí? Actualmente hay estudios que nos hablan que en cada grupo de 100 personas puedes encontrar de 3 a 4 psicópatas. Eso es grave, eso es grave. Así que tener los ojos bien abiertos, comprender todas estas características que nos ha descrito magistralmente la maestra Viridiana, porque quiero decirles, esto es algo importante, ella ha realizado investigación propia. No le gusta adornarse, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de rememorar todo lo que ella ha estado trabajando para poder hacer este tipo de información tan relevante que todos requerimos, porque en algún momento nos estamos relacionando con personas. Yo ahorita que estaba viendo la descripción de las características, me acordé de un abogado que me decía hasta hermano, pero una vez de que obtuvo lo que quería de mí, se acabó la hermandad, se acabó ese gusto, ese amor, ese trato amable, etcétera. Creo que todos hemos experimentado este tipo de características. ¿Qué dicen, compañeros? Hagan sus preguntas y comentarios. Un gusto, maestra Viridiana. Le felicito y le doy un abrazo muy agradecido. Un gusto, maestro Mario. Por supuesto, le agradezco mucho el espacio para poder seguir difundiendo esta temática. Claro, con mucho gusto estamos aquí a la disposición de si hay alguna pregunta. O comentario, pregunta, comentario. Nos escribe Cristian Abraham, Dávila Hernández. Excelente ponencia, dice. También hace una pregunta o una mención. Entonces, ¿un psicópata puede funcionar o actuar conforme lo que estudió Freud o Sigmund Freud? Etapas de la psique nos habla también. Que si podemos encontrar, yo me imagino que ha de querer preguntar que si las etapas de Sigmund Freud servirían también como funcionamiento del comportamiento psicópata. Bueno, aquí recordemos que este análisis es a la luz o a los ojos, sobre todo de la criminología. Ahí podemos encontrar bastantes teorías que van desde distintos enfoques. Habrá quien pueda decir desde el psicoanálisis esto se explica de esta manera, desde el humanismo se explica de esta. Pero aquí lo importante y lo que yo he tenido a bien hacer es ver nuestras cifras de violencia, qué estamos haciendo desde nuestro espacio, cómo estamos aportándole al tema, no centrándonos tal vez en teorías que puedan ser ya desde hace mucho, sino ir innovando en el tema. Entonces, en relación a Freud, como pueden ser a muchos autores, lo verán siempre desde alguna otra manera.
¿Por qué? Bueno, el psicoanálisis puede explicárnoslo desde otra forma que puede ser más compleja. Y aquí de lo que se trata es poder llevar esta investigación a que cualquier persona alejada de lo forense, de la psicología, de todas nuestras ciencias, de todo esto, puedan decir que esta información, bueno, si no la estoy viviendo yo, puede vivirlo, lo está viviendo otra persona, sí, o sea, no va enfocada a este análisis de ver teorías que ya existen para saber cómo han funcionado o qué no, sino más bien desde la innovación, desde decir cuáles son nuestros índices, qué ha servido en relación a esto, cuánto tenemos de este tema, quién lo expone, qué dice un autor, qué dice el otro, retomar todo y decir, aquí está este panorama del tema. Gracias por sus comentarios. Bien. También pregunta el compañero Víctor Alfonso López Pineda, ¿qué diferencia hay entre un sociópata y un psicópata? No, perdón, es el compañero Cristian. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un sociópata y un psicópata? Así bueno, es. Aquí vemos, yo me refería a lo largo de la conferencia como psicópatas primarios, funcionales, subclínicos, integrados, pero también del otro lado como psicópatas criminales. Entonces, el sociópata podemos encontrarlo desde este factor 2, por así decirlo, de la escala de G, como aquel psicópata criminal, que también tiene características de más, digamos, del trastorno antisocial de la personalidad y que tiene una tendencia incluso más también introvertida. Podríamos concluir que se encuentra dentro de del psicópata criminal o ya delincuente. Y el otro, denominado subclínico primario. Sí, o sea, hoy en día van incluso evolucionando. Como les mencionaba, también hay quien les llama exitosos, que aportan a la sociedad. Bueno, todo será desde la perspectiva que se vea. Pero aquí por eso decimos que va enfocado a las relaciones de pareja, más allá de su comportamiento general. Bueno, gracias. Bien, Cristian. y también hace una pregunta a la doctora Adela Rendón. Ella está siguiendo esta conferencia desde Madrid, es nuestra directora en el área de química forense, y le mando un cordial saludo y pregunta, ¿un psicópata se puede rehabilitar? Saludos a la doctora Ade. Y bien, respondiendo a esta pregunta, aquí no hay que maquillar lo que no podemos señalar, vamos. Decíamos que si en algún momento los psicópatas acuden a estas terapias grupales y que les fija un juez que vayan determinados meses, sobre todo en delitos de violencia, cuando ya se ha denunciado, pero recordemos que las cifras de denuncias pueden ser muy mínimas, que todo lo demás está perfectamente integrado, no hay personas denunciando. Pero en este caso, eso nada más puede darle una falsa sensación de seguridad a esta pareja al creer que va a cambiar, pero aquí respondiendo a esa pregunta de una forma contundente, por así decirlo, porque no hay que rodear lo que a la ciencia no ha logrado demostrar, no se puede rehabilitar. Es por eso que incluso no se recomienda que se les brinde terapia individual, inclusive en esta terapias que les mandan los jueces, grupal, en grupos de reeducación, pero de ahí a que pueda ser efectivo o no, bueno, sería entrar a otro tema, pero realmente al día de hoy no existe una terapia que digamos ha resultado efectiva para rehabilitar a un psicópata, una psicópata, y nuestras cifras propias de tanta violencia y de tantos temas también de moving, del acoso laboral, de todas estas cuestiones van más en aumento. Además decir que ellos en algún momento, ellos o ellas digan, voy a ir a terapia porque estoy dañando a alguien, pues no va a suceder tampoco. Sí. Gracias y saludos, doctora.
Tenemos realmente que muy poco tiempo porque ya estamos por iniciar la próxima ponencia, que es a partir de las 7. Van a tener que entrar a esa ponencia a través de un nuevo enlace, pero no quiero dejar de mencionar algunas de las preguntas que están aquí, donde dice Santiago, ¿qué factores socioculturales podrían influir en la generación de un psicópata? ¿Qué factores socioculturales podrían influir en el surgimiento de un psicópata? Bueno, aquí sobre todo hay que señalar que hay bastantes teorías, volvemos a este punto. Sin embargo, yo más que enfocarme en decir, bueno, ¿qué influye? ¿Por qué una persona nace o se hace? ¿Qué es lo que más bien el enfoque es conocerle, cómo se desenvuelve? Tenemos ya bastantes investigaciones que nos tratan de explicar qué es lo que influye para que su comportamiento sea así, desde lo neurológico, desde varios aspectos, pero aquí más bien se muestra cómo es su comportamiento. En el caso del perfil que abordamos hoy, que es el integrado, pues inclusive si nos abordamos teorías, la mayoría de estas teorías van a concluir que inclusive tiene una tendencia a lo genético. Entonces ahí sería entrar también en ese tema y explicar, ahí serían otro, este tema nos da para muchas investigaciones desde distintas aristas, pero aquí en el caso del psicópata integrado, lo que nos muestran las investigaciones sería que tiene más una tendencia a lo genético. Es por eso que muchas veces pueden decir, bueno, tuvo una adecuada educación, no encontramos qué fue lo que detonó esto. Bueno, quizá ni siquiera pueda existirlo. Simplemente que su comportamiento es robótico, ¿sí? Por eso es que a través de estas características podremos identificarle como una forma auxiliar de este análisis, porque su comportamiento finalmente es robótico. Entonces, si entrar al tema de qué o por qué nace o se hace es otra cuestión, pero aquí es ver cómo se comporta y desde ese comportamiento poder prevenir tanto en nosotras mismas o en el alrededor. Okay. Gracias. ¿El psicópata nace o se hace? Y bien, finalmente, vamos a abordar la última pregunta porque ya tenemos que salir. ¿Qué tipos de personas son las más propensas en caer con un psicópata? Bien, aquí mencionábamos que todas estamos en esa posición de en algún momento ser utilizados por un psicópata. Inclusive mencionábamos que el mayor experto, que tiene más de 40 años trabajando con psicópatas en un ambiente de la psicología clínica, auxiliado de la psiquiatría, incluso ya de la criminología, dice él, no puedo decir que no me sigan engañando dentro de esas investigaciones, pero lo que van a estar más propensas son personas, obviamente, que ya presentan pues esta baja autoestima, este perfil de que está atravesando alguna situación que le ha puesto en vulnerabilidad y la cual va a ser detectada con mayor rapidez por estos perfiles y bueno, va a apropiarse de eso porque le va a ser más fácil, pero no le resulta imposible intentar obtener algo de alguien que tal vez se muestre con mayor inteligencia emocional, con una mayor seguridad, autoestima, también lo va a intentar, porque aquí hay que señalar algo que nos menciona Ger. Todos tenemos un punto débil en nuestra vida y ten por seguro que el psicópata lo encontrará y lo explotará. Gracias. Ahí, espero haber respondido lo que me mencionaban. Bien, quiero comentar que a partir del próximo martes, esta conferencia que está siendo videograbada la van a poder encontrar en nuestro portal en la web. Les voy a poner aquí cuál es el enlace a nuestro portal. Para aquellos que quieran volver a verla o que quieran recomendar la conferencia, va a estar en el portal de Sociedad Mexicana Forense
www.somefodes.org.mx. Agradecemos a ustedes su presencia, agradecemos también la presencia de la mesa directiva del Colegio Latinoamericano de Criminólogos, que preside precisamente la criminóloga Karina Rodríguez, también la presencia de la maestra Liliana Romero Escutia, quien está en la vicepresidencia, del compañero Rafael García, que está en la secretaría, y de la maestra Maritza Mendoza Maya, que está en la tesorería. Muchas gracias por su atención. Nuevamente repito este agradecimiento profundo por el apoyo que usted nos da, maestra Viridiana. Excelente, siempre bien dispuesta para apoyar el trabajo de educación, de ciencia, de divulgación. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos ahorita en la siguiente conferencia con la doctora en psicología, Patricia Rodríguez Reyes. Hasta la vista. Gracias.